En tiempo real. Pauta de análisis. 8:33, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis, ya conectados nuestros panelistas el día de hoy. Los vamos a saludar a la distancia. José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia, está por ahí. Y Víctor Maldonado, analista político. Los dos van a estar conectados, así es que los saludamos. ¿Cómo están, José Antonio y Víctor? Buenos días. Hola, Víctor. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien. Qué energía de Sí. Víctor Maldonado, muy... No, pero puedo estar equivocado, ¿no? José Antonio Gómez, también muchas gracias a los dos por estar aquí en Ahí esta los pauta de vemos. análisis. A ver, vamos a ir al tema judicial también como tema de fondo, pero ¿qué les ha parecido algunos llaman el Festival de la Acusación Constitucional, donde ya derechamente es como que, y nos decía Josep Ramos una cifra, ¿no? Que alguien lo había comparado, que hace 5 años, no sé, hace 10 años, habían sido, ahora son como más de 100 acusaciones constitucionales lo que se han presentado, era como un tercio más. No, era como tres veces más. lo que en todo el periodo Entonces, posterior a la vuelta a la democracia. Porque ustedes, como se dice ahora, han habitado en el mundo de la política mucho tiempo. ¿Cómo lo ven? Así como que dicen, oye, no está bien, porque hay una actitud fiscalizadora importante desde el Congreso, ¿o les parece que se ha frivolizado un poquitito la situación? José Antonio. Mira, yo creo que las acusaciones constitucionales son buenas en la medida en que tengan cierta realidad y corresponde hacerlo, porque es hacer valer la responsabilidad política de un personaje que es político. Pero esta forma que estamos viendo, que anuncian una acusación contra la ministra Tobá, después contra el presidente de la República, ellos mismos se retractan, lo que hace es desprestigiar una institución que es importante y que es grave cuando a uno lo acusan constitucionalmente y es, por ejemplo, ministro, tiene una actividad pública que lo deja 5 años sin poder estar en el servicio público. Entonces no me parece bien que vayamos a este sistema de acusaciones constitucionales cruzadas y con la forma que se está haciendo, porque va desprestigiando el sistema político. Víctor, ahora voy a sumar un elemento, Víctor, antes de darte la palabra, que esto tampoco es nuevo, o sea, hace 5 años, o no, después en realidad, después del estallido social, pero en el gobierno anterior vimos al actual oficialismo acusar constitucionalmente hasta el presidente de la República y hacer uno 2 veces. Y sí, hacer iba a decir show, pero la verdad que fue un show. ¿Te acuerdas cuando el entonces diputado Naranjo pasó horas y horas y horas leyendo una acusación mientras se hacía tiempo para que llegara Giorgio Jackson, que está en, ¿cómo se llamaba? En aislamiento, ¿cómo se llama cuando teníamos la pandemia? Sí, ya. Ya, y tenía que, pero No sabemos, qué ya, bueno que se nos haya olvidado, pero lo bloqueamos. Pero ¿se acuerdan de eso, Sí, no? sí. Sí, por supuesto. Ya, o sea, digamos esto, si es abuso o no, pero esto estaba pasando ya hace un rato, Víctor. Sí, regularmente se medita primero y se acusa después. Pero cuando la primera reacción es acusar y después buscar la justificación, algo distinto está pasando, porque este es un instrumento como de ocasión excepcional. Entonces no puede ser una primera reacción política, voy a meter la cuchara y por lo tanto voy a acusar al que sea. Eso solamente denota una cosa, la falta de conducción política, porque alguien en cada sector político ha tenido la misión, o algunos, de decir, esto es prioritario. No podemos seguir por este camino porque el conjunto de lo que está pasando nos excede a todos. Alguien frena, alguien acelera, alguien dirige. Pero nos encontramos en un momento en que cada cual está actuando muy individualmente. Y como les pasa a todos, nadie se controla. Pero eso también ocurre, yo creo que particularmente en el caso de la oposición, porque hasta este momento el partido más afectado era la UDI, porque tiene una competencia directa con republicanos. Pero el que había estado un poquito al lado, tranquilo, era Renovación Nacional. Y ahora el último ordenado se desordenó. ¿Cómo se entiende? Eso es Renovación Nacional, dices tú, Víctor Maldonado. Claro, Sí. y ahí ¿cómo se entiende o cómo interpretan ustedes dos lo que pasó con Renovación Nacional, que se lanza con como
la tuya y dos más después de la acusación constitucional anunciada por republicanos contra la ministra Toá, y anuncian en contra del presidente, y después les quita el piso, literalmente el presidente del partido, retroceden. ¿Cuál es la interpretación, José Antonio Gómez? Bueno, primero diferir de mi amigo Víctor que el Renovación Nacional sea ordenado. En el contexto. Bueno, es relativo. El concepto del orden es muy relativo, ¿eh? Claro, es relativo, porque en realidad no es un tema, yo no los he visto ordenados, he visto que hay una dispersión de liderazgo, de formas de salir a la prensa porque requieren de un impacto. Porque piensen que esto lo dijo la jefa de bancada de Renovación Nacional y que después finalmente el propio presidente lo desmintió. Pero en el proceso que hemos visto a la oposición ha estado bastante desordenada en general. Yo creo que la oposición, si bien ha sido dura, ha sido dispersa, no ha sido capaz de presentar un proyecto político, ser capaz de ser una alternativa, sino que finalmente lo que uno ve es un juego de distintos liderazgos que pretenden aparecer públicamente, además con instituciones tan relevantes como las acusaciones constitucionales, que en mi opinión, cuando se acusa constitucionalmente a alguien, tal como dice Víctor, uno piensa por qué no pega las razones a través de peg y paste o como las acusaciones, sino que hay una razón precisa y concreta. Y en este caso, creo que esta oposición ha estado muy errática. Tenemos también una oposición que, como usted dice, ha estado errática y que, bueno, pero también tenemos un mundo político que en las encuestas, y de eso hemos hablado, ustedes mismos han hablado mucho, está en el último escalafón de la apreciación ciudadana. No, digamos, no es que la apreciación ciudadana se muera de amor por el mundo político, y esto probablemente ratifica esa distancia. Pero también en estos días hemos visto que el Poder Judicial está en cuestión, y quizás eso tenga una consecuencia muy compleja. José Antonio, tú fuiste ministro de Justicia. ¿Cómo se ve? Veía justo una encuesta que acaba de llegar de Data Influye que muestra, por ejemplo, que dentro de las instituciones más afectadas por este caso Audios Hermosilla, que el Poder Judicial es uno de los más afectados, 38%, la oposición de derecha un 21% y en menor medida el gobierno, según la información que entraba esta mañana, la encuesta Data Influye. ¿Cómo ven ustedes esta caída en la confianza, en la desconfianza también del Poder Judicial? Mira, a mí me parece que es una de las crisis más graves que ha vivido el Poder Judicial, tener ministros, 3 en este caso, acusados constitucionalmente, además otros puestos en la palestra pública, genera algo muy difícil y grave, que es que la confianza que se tiene en la institucionalidad es baja, y así se demuestra en estas encuestas y otras. Ahora, como este país es cíclico, no se olviden ustedes que Carabineros durante un periodo estaba en el bajo piso de todo Chile, después ahora está en el alto piso. Las cosas son así. Lo que sí me parece es que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la justicia, es una situación compleja que genera una mirada muy distante a las capacidades que tiene el Poder Judicial de actuar sin presiones, y eso a mí me parece extremadamente grave en el ámbito institucional. ¿Víctor? Sí, y además ocurre que anteriormente los sectores políticos se enfermaban de a uno. Pero ahora se le ocurrió a todo. Esto es como una marcha de curados que se van afirmando por el camino unos con otros. Basta con que uno se tropiece y la democracia funciona solo en base a confianza. Si falla este elemento, estamos en riesgo. Porque yo insisto que si hubiera un gobierno de Matei, la UDI no va a ser el partido rector de gobierno. El partido, estamos hablando, está bien lo que dice José Antonio, pero el partido más ordenado en el contexto es RN, y este es el partido que ahora se desordenó completamente. ¿Pero por qué? Por susto, no es por reflexión, es por susto. Si uno dice, ¿qué esperan todos que ocurra en la derecha? Lo que esperan todos que ocurra en la derecha es que pase a haber un partido predominante que es republicano, sí que hoy día no lo es. Y eso hace que el sector más moderado de la derecha dude de si está actuando correctamente, porque está perdiendo posiciones, lo siente. Entonces el Parlamento es sensible a eso.
Y no hay conducción porque cuando pasan estas cosas, por ejemplo, uno decía, acusación constitucional. Si era oposición o gobierno, decía, veamos cómo afecta esto al gobierno. Y si estaba en la oposición, decía, veamos cómo afecta esto a la candidatura presidencial. Pero la candidatura es tan débil, la atracción es tan débil, que cuando alguien se desordena ni se le ocurre avisar. No avisa al presidente de su partido, no avisa a la candidata a la que no la están tomando en cuenta. Entonces, ¿a quién avisa? ¿Quién es el que ordena? En la oposición no hay. Sí. Es una atomización de cosas. Es una especie de colectivo de enanos. Y en el gobierno por lo menos tiene el gobierno. O sea, esto es Sí. el gobierno ordena por presencia algo. Entonces, tengo la sensación de que el futuro no se ve bien porque no se ven los remedios aplicándose en el presente, sino que cada uno para su santo. Ya, el futuro no se ve bien para la oposición, es decir, para la derecha, no se ve bien para ni un solo actor político. Eso es lo que, Víctor, para precisar eso y poder pasar la palabra a José Antonio. Así es. Ya, o sea, a todos. Es un mal colectivo. No estamos en un buen momento para nada. Ujú. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Y te lo planteo también porque hubo un tuit de Iván Moreira que me llamó la atención el día de ayer o antes de ayer, en que decía, acá todas estas acusaciones constitucionales parecen una cortina de humo para tapar lo verdaderamente importante que son las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema. Y me pareció interesante el punto que hacía él. ¿Habrá algo de eso, José Antonio Gómez, a tu juicio? No lo sé, no tengo, no. Pero Me digo, parece que ya. sí, No, como que escucho. pueda quedar bajo la nebulosa, digamos, el proceso de acusaciones constitucionales contra los ministros de la Suprema. No creo que pueda quedar abajo de la nebulosa el tema, porque en el fondo, tal como dice Víctor, estamos en una crisis muy institucional, muy grande. Entonces, una acusación contra el Poder Judicial, otra respecto de una ministra, otra respecto del presidente. Vaya a saber que a qué otra acusación se le va a ocurrir a alguien. Entonces, me da la impresión de que la responsabilidad política de los actores políticos hoy día está dejada de lado. O sea, efectivamente cuando uno dice, mire, a esta persona se le va a acusar, se le acusa porque hay antecedentes claros y concretos, se genera una crisis institucional. Por ejemplo, estamos hablando del Poder Judicial. El Poder Judicial, efectivamente, si uno revisa los antecedentes que hay una situación muy rara, por lo menos, porque yo soy convencido que uno tiene que tener siempre presente el principio de inocencia, no culpar a nadie hasta que la situación no quede completamente probada. Sin embargo, hay visos de alguna situación. Respecto, por ejemplo, al presidente de la República, es realmente la locura misma. O sea, no se puede, además que no tienen los votos, y eso es el otro grave problema de presentar una acusación constitucional porque va a salir en la prensa. Entonces me da la impresión que es realmente una situación muy extrema de la política. Y lo otro que me parece también relevante es decir que efectivamente aquí los extremos son los que están manejando el proceso político. Los republicanos son los que tienen mayor cohesión y tienen una postura frente a su electorado invariable. En cambio, los otros sectores son realmente bastante de vaivén. Pasan de un extremo al otro extremo. Entonces, me da la impresión que estamos en un momento político muy complejo. Y quería preguntarte, José Antonio, pensando en tu pasado como ministro de Justicia, hoy día se vota en el Senado las candidaturas a la Corte Suprema, dos, las ministras o las candidatas a ministras Jessica González y Mireya López, y también el cargo de fiscal judicial. Y todo esto en medio de los cuestionamientos y que uno ve que entre acusaciones, alguien que está bajo proceso de cuaderno de remoción. Entonces, la verdad, hay nombramientos que no se han hecho en 2 años o que llevan 2 años pendientes. ¿Cuán importante es que se siga adelante y se nombren definitivamente estas ministras en oposición a otras posturas que decían que había que congelar todo tipo de nombramientos hasta que se superara la crisis? No, yo creo que hay que hacer funcionar en este caso la Corte Suprema. Creo que son 5 ministros los que están sin ser completados Sí. en la Corte Suprema. Además tiene otros tantos ministros acusados, otros cuestionados que van a terminar
declarándose, en el caso de que tengan que ver alguna causa vinculada con esto, no posibles de participar. Claro, Entonces, inhabilitándose. inhabilitándose. No podemos dejar a la institución sin las características que requiere y su gente trabajando. Sin embargo, a mí me parece que sin duda hay que avanzar fuertemente y rápidamente en algunas modificaciones en el Poder Judicial. El tema es que cuando uno anuncia modificaciones como las que ha anunciado el ministro Cordero, se va a demorar 3, 4, 5 años la discusión, por lo tanto es lo más fácil para no hacer nada. Yo creo que hay que hacer cosas que son modificaciones particulares, porque el nombramiento, la forma que está, no per se es malo. El nombramiento requiere de ciertas modificaciones, fundamentalmente cambiar lo que es lo administrativo que tiene el Poder Judicial hoy día a un órgano autónomo, las calificaciones de los jueces a un órgano también autónomo, pero el resto podrían establecerse tiempos. Por ejemplo, 30 días. Si no se nombra por el Senado, queda nombrado el primero de la quina. Buscar fórmulas que eviten lo que está pasando hoy día con la Contraloría. No se pueden demorar 9 meses en nombrar a un Contralor, porque si se demoran 9 meses, porque hay alguna conversación subterránea que no se conoce. Víctor Maldonado, y eso también probablemente sumado a que hay algunas voces que dicen, bueno, si nos quedamos solo concentrados en el tema de la nominación de los jueces de la Suprema o cómo se cambia eso, se va a perder en vista todo lo otro que se ha abierto, ¿no? Que finalmente podría llegar a ser, y es la sospecha, más bien como de una suerte de red que operaba al interior del Poder Judicial. Pero en una crisis, lo primero que hay que pensar es despejar camino, abrir la senda para que los vehículos pasen para allá y para acá. Entonces, ¿quién dijo que la crisis, que está en 3 implicados directamente, va a quedar en 3? ¿Quién dijo? No tenemos límite. Entonces, lo que no podemos hacer es, además, que el funcionamiento normal de los tribunales empiece a ser afectado porque le falta gente. Entonces, cuando uno empieza a perder el número de problemas importantes que están en circulación, porque son muchos, está en la crisis. Eso es la crisis. Entonces, el gobierno, y particularmente el ministro de Justicia, tiene una estupenda teoría de cómo hacer las cosas. Pero el primer paso, el que despeja el camino, no lo tiene. ¿Qué sería cuál? Y el ministro, lo primero es despejemos la vía para que esto empiece a normalizarse a partir de soluciones muy prácticas y concretas, no la teoría final de cómo llegará la justicia a la tierra. No, hay que ser muy práctico y hay que ponerse de acuerdo y hay que dejar de sumar problemas. Ese es un acuerdo transversal. La idea de que al frente están los que tienen que colaborar conmigo debe volver a estar en la mente de la gente. Estaremos en campaña, habrá elecciones presidenciales, ahora mismo hay elecciones, y en todo eso el verdadero político tiene que pensar en cómo el país va a funcionar mejor, no para su bando, sino como país. Eso es lo que nos está faltando. El que alguien piense que entre 2 caminos que están interrumpidos, el que abre la senda, el práctico, el que tiene que resolver y no acumular, es el estadista. Y nos están sobrando conductores de pedacitos, pero no del conjunto. Buen punto ese, que finalmente la disgregación de problemas en la crisis y no deja ver el caminito. Oye, se nos acaba el tiempo, pero estaba viendo que ayer empezaron en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, una serie de encuentros por el encuentros cierto, de análisis como de la mirada cuando se cumplen 5 años del estallido social. Y con respecto a partir de esta acusación constitucional en contra, o el anuncio y después retirada en contra del presidente, tanto Gonzalo Blumel como Cristian Larroulé, que estuvieron los dos ahí adentro de la moneda y que en posturas además diferentes y encontradas sobre la participación o eventual participación de los militares en el estallido social. Y dicen, con la acusación contra Boric es como que no aprendimos nada. ¿Coinciden con esa mirada, José Antonio? Sin duda, yo creo que no se ha aprendido nada respecto de los problemas que tuvimos en ese periodo, y antes también tuvimos otros tan similares, etcétera, porque aprender significa el buscar una forma de que el mundo político colabore con el desarrollo del país. No aprender significa armar todos estos distintos eventos que produce finalmente una descomposición
de la mirada de la gente hacia la institucionalidad política. Y no hay nada peor, ni siquiera, a pesar de lo grave que es el Poder Judicial, no es nada peor que la institucionalidad termine horadada, porque al final a alguien uno tiene que creerle, a alguien tiene que seguir. Y en este sentido, la política es lo más relevante, y eso es lo que no podemos estar disgregando, dispersando y generando esta sensación de ingobernabilidad. Víctor Maldonado, para cerrar, usted pone el punto final. En el estallido, en el momento del estallido, teníamos un presidente que se preparaba a ser figura continental, exportando a Chile como un oasis de paz, tranquilidad, casi una antesala al paraíso. En ese momento llega el estallido y nunca se supo manejar. Y hasta ahora es como que las causas del estallido fuera el malestar de algún grupo político, una maquinación, una conspiración de alguien. No lo fue, fue algo muy complejo. Si al estallido social, todavía sin solución y comprensión, le agregamos una implosión política, es el país el que está en riesgo. Sentir el peligro es la primero de un ser vivo que está sanito. Hay que recuperar, porque no es que no se entienda lo que pasó, es que probablemente, si alguien entendió lo que pasó, no está en los puestos de dirección. Y cuando eso le pasa a la oposición y le pasa al otro lado, cuando juntos tenemos un problema de que los que están entendiendo no están, y los que no entienden nada están dirigiendo, ahí tenemos la complicación. Es un problema de posiciones, como si pusiéramos a Bravo en la selección nacional de delantero. No está en la posición adecuada, pero si ninguno está, tenemos un problema. Ya, tenemos un problema. José Antonio Gómez, exministro de Justicia, y Víctor Maldonado, analista político, muchísimas gracias por este análisis aquí en Radio Pauta. Que tengan un bonito día. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Excelente. Igual. Buenos días.